Reciban un cordial saludo. Bienvenidos nuevamente a otra clase más del curso de riegos y drenajes de la Universidad Rural de Guatemala. Hoy vamos a recibir la clase número 8. El tema es relaciones agua, suelo, planta, atmósfera. Hay que hacer la aclaración que la clase número 7 de la semana anterior proporcionó las bases para poder interpretar estas relaciones. Entre esas bases, recordemos que tenemos la estructura del suelo, tenemos la textura, lo cual es producto de la estructura del agua, que se va a basar en una parte polar positiva y un polo negativo. Entonces, esto va a ser como el fundamento de esas relaciones entre el agua, el suelo y la planta y la atmósfera con fines de producción y de crecimiento de las plantas. Con esta breve introducción vamos a dar el objetivo de la clase. Consiste en describir la relación que poseen los factores climáticos con el sistema suelo, planta, agua, pero eso es previo a diseñar los sistemas de riego. Un sistema de riego debe basarse en los cálculos numéricos y en los parámetros que nos dan las relaciones entre clima, suelo, planta y agua. Debido a que la cuestión de que la planta, o sea la raíz, debe recibir la cantidad de agua necesaria en el momento justo para poder ser absorbida y cumplir con todas sus funciones metabólicas. Entonces, para que esta planta absorba esa agua, debe tener factores del suelo que lo propicien y factores climáticos que debemos manejar para que la planta pueda absorber el agua necesaria y tampoco tenga un exceso, porque también pueden dañarse. Entonces, habiendo hablado de la introducción y del objetivo, entramos en materia. La transpiración de las plantas. Las plantas también transpiran. La transpiración de las plantas se puede definir como la evaporación del agua desde un tejido vivo hacia afuera, o sea, hacia la parte exterior. Entonces, todo tejido vivo, recordemos que los tejidos vivos de la planta, que van a ser el parénquima, por ejemplo, el floema, y algunos tejidos más, como los tejidos de almacenamiento. Entonces, ahí va a haber una cantidad de agua que va a ser expulsada hacia el exterior. ¿Por qué razón? Debido al transporte que se necesita hacer de las sustancias y también los excesos de agua, que también donde va a ir disuelto el oxígeno que provenga de la fotosíntesis. Entonces, van a haber tres vías principales para la transpiración de esa agua. Primero tenemos la vía estomática. En el 90% del agua que se va a transpirar va a ser por los estomas, por vía lenticelar el 5% y por vía cuticular el otro 5%. Describiendo brevemente cada uno de ellos, el estoma está representado en una fotografía que está al lado derecho de su presentación. El estoma es una estructura formada por dos células alargadas que las tenemos ahí representadas con color verde, que se van a llamar células guardianas. Ellas van a tener la capacidad de ganar o perder turgencia por ósmosis, de tal manera de que si ellas se vuelven bastante turgentes, van a cerrar el poro que está en medio, el poro estomal, que se llama ostiolo. El ostiolo va a estar casi cerrado cuando estén muy turgentes las células, y eso es cuando la planta necesite guardar agua. Entonces, en ese momento van ellas a cerrarse y van a reservar esa agua. En tiempos del día o de la época del año en los cuales la planta debe desechar el agua, las células oclusivas o células guardianas van a perder turgencia y van a abrir el ostiolo para que pueda escapar el agua en forma de vapor y también el oxígeno que esté saliendo de los procesos fotosintéticos. También van a estar los estomas rodeados de células acompañantes alrededor de ella. Tenemos dos células acompañantes acá en la fotografía, una a la izquierda, otra a la derecha. Este va a ser un estoma diacítico, o sea que va a tener dos células acompañantes, tetracíticos si fueran cuatro, ciclocíticos si van a tener círculos de células, etcétera. Hay varios tipos. Las vías lenticeladas se refieren a las lenticelas que van a estar en los tallos y en las cortezas de los árboles y son zonas de ablandamiento.
en donde hay un menor grosor de esa parte externa, en la cual van a poder escapar algunas moléculas de agua que van a representar el 5% de la transpiración. Luego tenemos la vía cuticular. La cutícula va a ser una capa de cera que está cubriendo la epidermis de las plantas. Hay algunas zonas más delgadas que van a permitir cierto paso del 5% del agua a transpirar. Estas van a ser las formas de expulsión de esa agua. En la siguiente diapositiva tenemos la resistencia al flujo de agua, no sin antes mencionar el concepto de capacitancia. Capacitancia significa la capacidad que tiene la planta de retener el agua en su metabolismo. Pero esa capacidad de retenerla está originando algunas resistencias. Esas resistencias pueden ser externas o pueden ser internas. En primer lugar, si es resistencia del suelo, pues el suelo va a dar el agua que no esté atrayéndola y que esté más libre de esa atracción que se da entre las partículas de arcilla, limo y arena hacia las moléculas de agua que están unidas a él y que la planta puede absorber. La raíz también va a proporcionar algunas resistencias porque únicamente se puede absorber la gran mayoría del agua por los pelos radiculares, y ahí va a trasladarse hacia el xilema. El xilema va a ofrecer alguna resistencia. Son células muertas y van a requerir de una succión de la parte superior para que pueda trasladarse el agua. El mesófilo es la parte central de la hoja, donde también van a haber estructuras que puedan poner resistencia o puedan poner barreras al flujo de agua. Las cutículas y los estomas que hemos visto también por su estructura pueden cerrarse o abrirse los estomas, o pueden haber cutículas gruesas o delgadas que van a permitir o no el paso del agua y puedan tener o no una resistencia. En la siguiente diapositiva tenemos los factores que influyen en la transpiración. Aquí pusimos 6, entre ellos está la radiación, la humedad relativa, la temperatura, la velocidad del viento, el suministro de agua y el área foliar y exposición. La radiación solar va a hacer vibrar las moléculas de agua, y si la energía cinética aumenta, entonces habrá un mayor choque o colisión de esas moléculas y va a provocar la transpiración. La humedad relativa ambiental también puede ser un atrayente para que haya una expulsión de agua por transpiración, y más que todo si la humedad relativa es más baja. La temperatura está aliada a la radiación y va a contribuir a la pérdida o no de agua. La velocidad del viento pues puede desecar los tejidos externos. Para ello está la cutícula, que va a proteger a los órganos de la planta en contra de esa desecación y esa transpiración extra. El suministro de agua que se dé por lluvia o por riego también influirá en la transpiración, puesto que si hay exceso de agua, la planta al otro día, cuando haya mayor radiación solar, va a expulsar el agua que esté en exceso. El área foliar, si es a mayor área foliar, habrá un mayor porcentaje de transpiración en la planta. Pero si tenemos una mayor exposición, también vamos a tener una mayor transpiración. Tenemos una fotografía del lado derecho en donde se nos ilustran algunas gotas de agua que son transpiradas de los estomas y algunas partes de las cutículas. Hago la aclaración de que los estomas, el 90%, de 80-90%, dependiendo de la especie, van a estar en el envés de la hoja, o sea, en la parte de abajo, y ahí es donde se va a dar el proceso de intercambio gaseoso. Tenemos ahora dos nuevos conceptos, que es la evaporación y la evapotranspiración. La evaporación va a ser el paso hacia el estado gaseoso fuera de la planta, o las gotas de agua que estén encima de la planta. Este cambio de estado se va a dar por la radiación solar y la vibración por la energía cinética de las moléculas, y habrá una evaporación en la superficie hacia la atmósfera. También la que está utilizada por la planta va a ser la transpiración, que hemos platicado de ella, y la utilizada por la planta, que es la que absorbe. Hay una parte que se va a ir hacia los perfiles del suelo más bajos, que van a alimentar los niveles freáticos. Ahora, el concepto de evapotranspiración va a referirse al conjunto
o a la interacción entre la evaporación y la transpiración que va a influenciar en el metabolismo del agua. En la siguiente diapositiva especificamos más esta parte de la evapotranspiración con respecto al cálculo. En primer lugar, vamos a repetir la evapotranspiración o ET, también le podemos poner ETR, que va a ser la evapotranspiración real, que es lo que pasa en la realidad, y está la evapotranspiración potencial. Vamos a platicar un poco de ellas en las dos diapositivas que nos quedan. La evapotranspiración ET se considera conjuntamente la evaporación y la transpiración, como habíamos mencionado anteriormente, y se va a medir en milímetros por día. Un milímetro, veamos que corresponde a 10 metros cúbicos por hectárea. El uso consultivo es otro concepto que se utiliza como un término previo al diseño de sistemas de riego. Se refiere a la evapotranspiración más lo que la planta retiene para crecer. Pero la planta va a retener muy poca agua, tanto así que podría ser hasta despreciable con respecto a lo que se evapotranspira. Por lo tanto, muchas veces en algunos textos y en algunos ingenieros, algunos diseñadores de riego, van a considerar el uso consultivo como lo mismo que la evapotranspiración, o va a ser algo equivalente. La evapotranspiración potencial se da si las condiciones de suelo y cobertura vegetal son óptimas, y esto va a variar si desaparece esa cobertura o si las condiciones de suelo van a variar por cuestiones de erosión, por ejemplo, o de uso actual. Al lado derecho tenemos una tabla. Esa tabla, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a tener para cálculo de evapotranspiración un método de matemáticas y un método de campo, en donde también se van a utilizar algunas fórmulas sencillas. Algunos métodos que se van a utilizar para el cálculo de evapotranspiración: el método de Thornthwaite, el de Hargreaves, que son los más utilizados y que más se van a ver en las bibliografías que ustedes puedan consultar al respecto. El método de Thornthwaite se va a basar en la temperatura. El método de Hargreaves no solamente la temperatura, sino también en la radiación solar. Cada una de estas medidas van a tener sus propias fórmulas y van a dar resultados parecidos, porque dependiendo de cuáles van a ser las medidas necesarias, así también se van a apegar a la realidad. Pero si no tenemos esos métodos, pues hay varios métodos de campo. Este es solamente uno de ellos. Como ejemplo tenemos el método del lisímetro. Un lisímetro es una caja en la cual se va a simular la parte que va a absorber agua que provenga de las precipitaciones. Entonces, en un área se va a colocar esta caja, que puede ser de vidrio u otro material resistente a la humedad, en donde se va a propiciar la absorción de agua. Por lo tanto, se va a dar una infiltración. Pueden observar ahí la gráfica. La infiltración va a ser canalizada hacia una parte externa, a la par del área de prueba, en donde se va a colectar esa agua infiltrada. Se va a tener un pluviómetro debidamente calibrado en la parte superior, que va a medir la cantidad de lluvia que va a caer. Luego, con esos datos, vamos a tener una fórmula al lado derecho que dice que las precipitaciones son iguales a la evapotranspiración más la infiltración más menos el cambio en el almacenamiento. Despejando la evapotranspiración, tendremos que hay que restar lo que da el pluviómetro, la precipitación de ese día, menos la infiltración, o sea, el agua que se colecta abajo, más o menos el almacenamiento del agua. Es un método que se puede utilizar para medir la evapotranspiración y se podrá comprobar su eficacia con respecto también a los métodos matemáticos descritos en la diapositiva anterior. Por último, tenemos las preguntas. La pregunta número 1: ¿cuál es el nombre de la evaporación del agua que se da desde un tejido vivo hacia la parte exterior? Número 2: ¿cómo se llama la capacidad que tiene la planta de retener el agua en su metabolismo? Número 3: se le llama así a la evapotranspiración más lo que la planta retiene para crecer. Número 4: ¿cómo se llama la unidad de medida de la evapotranspiración?
Y la número 5, ¿cuál es el órgano de la hoja donde se da el intercambio gaseoso y la transpiración en la planta? Por su atención, muchísimas gracias.